7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. En su primera emisión saludamos con el ex alcalde de la ciudad, el doctor Augusto Barrera, que como les indicábamos nos acompaña desde nuestros estudios. Doctor Barrera, qué gusto saludarle a los tiempos, bienvenido, qué placer conversar con usted. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En las últimas horas el alcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, ha hecho un nuevo anuncio en el sentido de que el metro de Quito, este sistema de transporte tan esperado y que se ha convertido en un suplicio para la ciudadanía, va a comenzar a funcionar el 21 de diciembre de 2022, es decir, en este mes. Uno entendería que se va a comenzar a funcionar, es decir, que uno va a poder subirse a los trenes y trasladarse de un punto a otro y utilizar el servicio como tal, pero resulta que hace pocos instantes uno de los integrantes del directorio del Metro de Quito, el señor Diego Carrasco, ha hecho la aclaración respectiva, y no es que el 21 de diciembre va a funcionar el sistema como tal, sino que se van a aperturar las paradas para que la gente de los alrededores las conozca, las pueda visitar y las pueda observar en su interior como son, pero en sí el proceso de operación, que la gente pueda subirse a los trenes y transportarse, no tiene fecha. Esto posiblemente sucederá en el próximo año, en el 2023. Un ofrecimiento que se queda otra vez en el aire, porque no es pues que comience a operar, que solo uno pueda conocer una parada. Ese es el tema. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bienvenido, un gusto doctor. estar aquí, Licenia, Alexis, y a quienes nos escuchan, un abrazo afectuoso. Y bueno, aprovecho para dar un abrazo por Quito y los quiteños que todos los días hacemos de esta ciudad. Ciertamente es como usted lo plantea. Tengo entendido que esta fecha del 21 de diciembre, que estamos prácticamente a puertas, es fundamentalmente el inicio de un proceso de conocimiento y de apertura. No es en ningún caso el inicio de la operación comercial y no es en ningún caso el inicio de una operación plena e integrada del sistema. Es decir, creo que es importante a la gente decirle la verdad, ¿no es cierto?, para que tenga una expectativa clara de eso. Yo he tomado esta noticia, no conozco en detalle, digamos que todavía no se hace público el contrato, esperaré que en estos días sea publicado, me imagino que en el CERCOP, para poder evaluar más elementos, pero sobre esto tengo una sensación, digamos, un poco ambigua. A ver, por un lado, llegamos a este punto porque efectivamente el metro tiene 5 años de retraso, eso hay que decir clarísimamente, 5 años de retraso. La planificación y el encaminamiento que se hizo establecía que el metro esté operativo entre el 2017 y 18. Y entonces, ¿quiénes son los responsables de ese retraso? Eso es clarísimo, digamos, creo que son fundamentalmente las administraciones de Rodas, de Yunda, y yo creo que parcialmente la actual, pero creo que el peso fundamental de este retraso está en la administración de Rodas, y esto hay que decirlo con toda claridad. Nosotros, en un acto de delicadeza, pese a tener todas las aprobaciones de multilaterales, decidimos posponer después del proceso electoral en el año 2014 la contratación de la fase 2. Ustedes recordarán que eso se hizo 1 año y medio después. La fase 2 se contrató en noviembre del año 2015, con quien se contrató además y al precio que se contrató. Eso a veces uno tiene poca memoria, ¿no es cierto? Odebrecht acciona. Que esta empresa brasileña con la fase 1 con nosotros que salió descalificada. Lo que pasa es que a veces se dicen cosas y ahí tuvimos ya 1 año y medio de retraso. Pero después de eso, lo insólito, lo que es más grave todavía, es que pese a que se montaron unos eventos, yo francamente creo que son shows de inauguración, no se planteó el tema de la operación del metro. Durante los 5 años de esa administración no se planteó el tema de la operación. Esto es algo para poner en los anales de la administración pública. Y hasta ahora no se conoce. ¿Cómo es posible? Es decir, ese sistema de operación en la época de Rodas no se caminó, pese a que había ya varias alternativas de cuál sea el modelo de operación. Usted se imagina lo que es tener un proyecto de esa magnitud, $2,000 millones, y no plantearse cómo se va a operar, quién va a operar, qué capacidades va a tener. Y luego no solo se hizo eso, sino que en la fase 2, y esta es una de las cosas por las cuales ahora no se puede abrir plenamente, se quitó el componente del sistema de recaudo. Esto es insólito, se quitó ese componente y unas subestaciones eléctricas, se dieron pasos atrás en la conformación de una caja común con el sistema de buses, y además se afectó seriamente la propia integración. Por ejemplo, se renovó en los últimos meses de esa administración, creo que por 10 años, el Corredor Central Norte, uno de los más cuestionados y peligrosos, en lugar de integrarlo al sistema. Entonces, ahí tuvimos, me parece a mí, 5 años muy complicados. A veces uno cree que no se puede retroceder tanto,
y ojalá la gente ahora que está cerca de un proceso electoral piense bien, digamos, en qué está planteando cada uno. 5 años que además, de retroceso absoluto en relación al tema del metro. Doctor Barrera, 5 años, primero qué gusto tenerle acá de manera presencial, creo que es la primera vez, ¿no? Sí, a los tiempos, desde la pandemia creo que hemos estado virtuales. 5 años que no solo han implicado un retroceso, y usted bien lo decía, y yo, a usted le consta, siempre he sido medio detractor del metro, a mí no me convenció nunca la idea del metro. Pero ya se va a subir y ahí le va a encantar. Menos me va a convencer ahora, por eso quiero preguntarle esto justamente, que era lo que mencionaba yo en el comentario. O sea, una cosa fue el metro pensado durante su administración hace, no sé, 8, 10 años ya 10 prácticamente. Años, y otra es esta ciudad. Entonces, los problemas que tiene ahora Quito en tema de movilidad y seguridad y muchos otros, probablemente son distintos y nuevos a los que había en esa época. Entonces, ese retroceso no solo es del tiempo, y quiero también un comentario suyo sobre si va finalmente el metro a ayudar a resolver los problemas de movilidad de Quito, pero además que nos diga en todos estos 5 años, económicamente, ¿cuánto perdió Quito? Eso hay que estimar, porque efectivamente después de esto entró la administración de Jorge Yunda, y no había, digamos, un modelo, y tampoco durante ese periodo constituyó un modelo, eso hay que decir también con toda claridad. Es decir, idas y vueltas, digamos, yo no tengo nada contra nadie en términos personales, no estoy dedicado a eso, pero ciertamente ahí había un poquito la idea de que el sistema de buses sea el que subordina al metro, y no al revés. ¿Ya? Hay que pensar que el metro opera como una columna vertebral en torno a la cual tienen que articularse los corredores y las rutas y las frecuencias. Porque Alexis, Licenia y quienes nos escuchan, la ciudad va camino a un colapso absoluto en términos de movilidad. Yo creo que ya está. Pero puede ser peor. Peor. Es decir, si usted cree que está grave, en 2 años, si no se toman medidas, o en 5 años, usted no podrá salir del garaje. Esta es la realidad, es decir, esto es lo que pasa en todo lado. Si no tenemos decisiones claras y firmes de construir efectivamente, digamos, uno siempre pone el ejemplo de Ámsterdam, ¿no es cierto? Qué maravilla, sistemas de transporte público, carriles exclusivos para las bicicletas. Bueno, Ámsterdam llegó a un colapso, a partir del cual hubo la conciencia de que si no cambiamos esto no va, porque a lo mejor todo el mundo tenga carro, pero lo que es seguro es que nadie va a poder moverse. Esto es segurísimo. Entonces, estas decisiones hay que tomar. En esa perspectiva, Alexis, sin duda el metro es un elemento fundamental, porque lo que hay que aspirar, lo que hay que apostar es a que esta sea una ciudad integrada. Y efectivamente en eso tenemos una tremenda inequidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la inequidad? Es que el 65, el 70, 73, depende de las encuestas, de personas se mueven en transporte público, y más o menos del 25 al 30% se mueven en transporte privado. Lo que hay que hacer es fortalecer los sistemas públicos, que sean de la mejor calidad, y sin duda, por la configuración de la ciudad, por este eje longitudinal, los estudios establecían que efectivamente era este sistema el que permitía construir un andamiaje. Pero esto puede funcionar a condición de que uno esté plenamente operativo con toda la seguridad, y sobre esto quiero volver luego al tema del operador, porque esto va a tomar meses, digamos, cualquier proceso va a tomar meses, pero primero quiero plantear condiciones. 2, hay que reorganizar el conjunto de rutas y frecuencias para que se integren de una manera articulada, para que uno tome el bus y eso le lleve al corredor o le lleve a la estación del metro, coge el metro, baja y coge el alimentador. Si eso se construye y eso está mapeado y dibujado, el sistema atiende a cerca del 92% de la ciudad. Pero eso supone una decisión política de organizar todo el sistema. Que se va además contra un sector poderoso como el de la transportación. Y entonces yo ya veo que ya salió, digamos, el vocero de los señores buceros a decir que ellos no se van a integrar porque hay que ver, ¿no es cierto?, ya amenazando un poquito la perspectiva. Sector que además funcionó perfectamente con Rodas y también funcionó muy cerca de la administración de Yunda y que conmigo tenía una muy mala relación. Porque nosotros les obligamos, por ejemplo, a que cada bus tenga GPS. Eso se quitó. Les comenzamos a obligar a caja común. Se quitó. Para controlar tema de velocidad. Obvio, de velocidad, etcétera, de frecuencia y de seguridad. Correcto. Les obligamos a que se revisen 2 veces al año, pues llevan miles de gentes. Y ahora el servicio de revisión vehicular ya no sirve para nada. Y entonces luego lo que pasó es que en esa administración se les entregó creo que $50 millones, eso veía,
a cambio de que laven los buses, por el amor de Dios. Y entonces se desaprovechó una oportunidad enorme para poner orden, porque las rutas, las calles y las frecuencias son de la ciudad. Y la ciudad tiene que organizar de dónde vamos. Porque usted tiene el metro y tiene el trole, y encima de eso permite que al lado vaya por todas las vías, digamos, un bus, haciendo aguantadas y correrías. No le va a funcionar esto en ninguna parte del mundo, un sistema, pues. Un sistema funciona complementando. Y entonces lo que debemos tener es un corredor robusto en la zona occidental, ese corredor es el corredor central norte y después del sur occidental, un eje central que va a ser fundamentalmente el metro, y un eje oriental, que es básicamente la ecovía y el corredor suroriental que hicimos en nuestra administración. ¿Qué deben hacer los buses? Básicamente la conectividad este-oeste de la ciudad. Entonces, si usted vive en la lucha de los pobres, o si vive en el comité del pueblo, etcétera, va a tener cómo incorporarse al sistema. Pero si no construye eso, es imposible, pues esto no es por arte de magia. Entonces ahí hay una serie de obras que hay que hacer el corredor desde Labrador a Carapungo para integrar a las 200,000 personas que ahí viven o más al sistema. Esos estudios quedaron listos y en detalle. Ahora, doctor, si no hay todo esto que usted menciona y apenas se acaba de firmar el contrato con Metro Medellín, que dice que tiene experiencia en este tipo de trabajo, de transporte, etcétera, ¿cuánto tiempo puede tomar que todo en realidad esté listo para que la gente pueda utilizar el metro? No solo para que visite la parada y diga qué bonita está la parada. Va a ser paulatino. Pero ¿cuánto tiempo? Lo que le decía a Licenia yo sobre, a ver, porque Diego, claro, uno podría decir, toman ahora la decisión, que espero y confío en que esté bien hecho el proceso, digamos, espero que sea así, pero prefiero que hayan hecho eso a que se siga aplazando, porque claro, a lo mejor, piense usted en que no se hace esto ahora, viene una próxima administración, ojalá de alguien que tenga alguna idea de la ciudad y que no sea un escenario de odio, ojalá sea así. ¿Usted ve a alguien con esas características en la papeleta? Sí, yo creo que hay algunas personas que tienen capacidades y condiciones. Creo que sí, incluso desde tendencias ideológicas diferentes, porque eso es la democracia. Lo que me preocupa es que la alcaldía se convierta otra vez en mi primer empleo o que se convierta otra vez en el escenario de odio. Eso es fatal para la ciudad. Algún rato podemos comentar sobre eso con mucho gusto. Digamos, yo no soy un actor político ahora, estoy fuera de eso, pero como quiteño y exalcalde tengo un punto de vista. Entonces yo digo, en este momento, pese a que efectivamente es al filo de la culminación de una administración, que se tome un camino, prefiero a que a lo mejor venga el próximo administración, se demora otra vez 5 meses y tenemos este proceso 1 año y medio más. Porque déjeme decirle, por temas académicos, yo he ido con mis estudiantes un montón de veces a lo largo de este año al metro. Hace 2 años está prácticamente lista la obra, o más. Y los trenes ahí guardados. Y los trenes guardados. Que además ya fueron violentados, grafiteados. Sí, y entonces digo, estos son sistemas que si no operan se deterioran. Ajá. Oiga, doctor, hay algunas preguntas que me venían a la mente por ejemplo, lo que usted planteaba de Ámsterdam, ¿no? Allá el servicio de transporte es público. Es público. ¿Qué tan viable, considerando lo que ustedes hace un momento mencionaban, que detrás de las dirigencias del gremio del transporte, no todas, pero sí hay ciertas mafias, pues no se puede decir que toda la dirigencia transportista es mafiosa, pero hay ciertas mafias, pero qué tan viable en una sociedad como la ecuatoriana, con estos corporativismos que hay a nivel transporte y algunos otros sectores igual, se pueda llegar a implementar un servicio de transporte integral en una ciudad como Quito que sea totalmente público? A ver, el concepto debería ser que el servicio y el derecho es público. ¿Ya? Porque cada vez se razona más en el sentido de que el derecho a la ciudad tiene un componente central que es el derecho a la movilidad. Digamos, hoy la calidad de vida, porque esto hay que entender, digamos, probablemente quienes vivimos relativamente cerca del hipercentro, etcétera, pero piense usted una persona que vive en la parte baja de Marianitas, ¿no es cierto? Y trabaja en el Valle de los Chillos, o que trabaja en el Recreo. Esa persona, digamos, tiene que 1 hora y media de ida 2 horas. o 2, significa salir de la casa a 4:30, 4:45, terminar la oficina, el trabajo, su cosa a las 5:30, 6, llega a la casa a las 7:30, 8 de la noche. Entonces la calidad de vida es fundamental. Este sector de la población, y por eso la importancia del transporte público, no son por los que tienen 1 o 2 carros. Digamos, los sistemas de transporte público están pensados en los niños, en los jóvenes, en las niñas, en los trabajadores, en la gente que tiene que madrugar, en las mujeres, en los estudiantes,
Por eso el modelo, digamos, del metro está pensado en centros de gravedad, servir a los estudiantes, ir hasta Quitumbe, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esta es la lógica. En esa perspectiva, digamos, ¿cuánto habría que esperar? Si uno mira, digamos, las buenas prácticas, a partir de la suscripción con un operador, uno debería pensar que hay una primera fase, que es una fase de planificación, es una fase de validación de los sistemas y de integración de los sistemas, para ponerlo en términos un poquito coloquiales. Ya, una cosa es que el tren y que el vagón funcione en la riel, pero luego tiene que ver si funciona el sistema eléctrico y la catenaria, y luego tiene que ver si el sistema de comunicación entre el centro de mando y el tren funciona, y luego tiene que ver si las escaleras funcionan, y luego tiene que ver que todos esos sistemas funcionen integradamente. Y después tiene que ver que esa integración funcione con 200,000 gentes adentro, ¿ya? Ese es el proceso. Ese proceso implica lo que se llama una fase previa de planificación y preparación, que tiene como producto un documento que es un plan operativo, que es un documento técnico, el conjunto de procedimientos y el personal formado, y luego se hace esto que se llama la marcha en blanco, ¿no es cierto? Que es operar como si estaría lleno, digamos, a la máxima capacidad, pero sin gente, ¿ya? Y luego de eso viene la fase que se llama operación comercial. Ahí sí abre a la gente y tiene sistemas de recaudo. Pero usted entenderá que para llegar a eso ya ha hecho todas estas pruebas anteriores. Entiendo que por sentido común es imposible que el operador, si el contrato se suscribe ayer, pueda hacer eso en 20 días. Entonces, lo que vamos a tener en 20, 21 días es abrir, digamos, para que la ciudadanía se familiarice, conozca, lo cual no me parece mal, pero hay que tener claridad que una operación plena y comercial es un tema de algunos meses. ¿Ya? Esto hay que tener clarito. Yo creo que esta administración, y ahí sí hago una valoración más política, no tiene un horizonte y una perspectiva política de continuidad. Seamos claros, digamos, ¿no es cierto? Es una administración con bajos niveles de aprobación, que no veo, digamos, quizás más allá de la vanidad de alguien, digamos, que tenga un futuro y una perspectiva política. Yo eso no veo malo, porque creo que esa condición de esta administración debería obligar a que técnicamente se hagan las cosas bien. Entonces, que a nadie se le ocurra que por aparecer en la foto, digamos, no se hacen las cosas bien, porque usted va a jugar con vidas y con personas operando sobre eso. Entonces, mi recomendación es que hagan las cosas bien. Y luego, entender que el metro es un patrimonio de los quiteños, que fue conceptualizado, definido, estructurado en una administración que ha tenido este retraso, que fue posible además, y esto hay que decir, digamos, fue posible hacerlo sobre la base de un cofinanciamiento del Estado central en ese momento. De otra manera habría sido imposible, de las garantías y del modelo financiero y operativo que ha sido tan robusto, que ha sido capaz de resistir a las administraciones. Es decir, el modelo ha sido tan robusto, a mí me parece increíble, ¿no? Cuando en el Banco Mundial, el BID, etcétera, plantean el Metro de Quito como una de las mejores prácticas en términos de diseño. Y yo coincido, porque es, digamos, muy bien formulado, tanto es así que ha sido capaz de soportar el caos de las administraciones que han venido y la inestabilidad más grande, porque se hicieron ingenierías en detalle, porque había un modelo de financiamiento, porque se diferenció quién financia, quién construye y quién fiscaliza, pero en este momento le toca mucha autoridad pública para hacer lo que usted dice, Alexis. Decir, a ver, que exista una cooperativa o una empresa de bus que pueda servir una ruta y que sea privada, yo no creo que sea el problema. La cabeza, el sistema, la titularidad del ejercicio del derecho, eso es lo que debe ser público. Por ejemplo, debe ser público el sistema de recaudo. ¿Ya? Por ejemplo, hay que mantener la titularidad pública en los principales corredores. Pero que luego ya uno pueda tener, digamos, un operador de tal o cual ruta y que esa sea una empresa, digamos, de prestadores privados, si las reglas las impone públicamente, yo no le veo problema. No sé si me explico, es decir, no necesariamente todos los buses tienen que ser del municipio y todos los conductores tienen que ser empleados municipales. Perfectamente puede haber ahí una participación y concurrencia de empresa privada. Ojo, ¿quién debe poner las reglas? El sector público. Claro, ¿Y quién debe tener el administra sistema de recaudo? Porque el sistema de recaudo es el corazón del proceso. Y eso a veces no se entiende, ¿no es cierto? Es decir, debemos ir, y así está diseñado, a una tarjeta que le sirva para coger el último bus del último barrio.
La idea es ir a un sistema integrado. Entonces el señor de la cooperativa trans no sé qué debe poner en su unidad un validador de eso, para que efectivamente ese pasaje se le integre con el pasaje del metro y usted pueda tener 60 en total o 45 solo del metro. Y que esa misma tarjeta le sirva para subirse al metro o a cualquiera de los corredores. O esa misma tarjeta le sirva incluso para el parqueadero y el estacionamiento, doctor, de la bicicleta. Doctor. Eso, permítame termino esta idea, eso Rodas sacó del contrato. Claro, este sistema es que es del negocio. Es increíble. Es del negocio. Oiga, doctor, el trole, porque cuando llega Yunda, entiendo que Fernando Carrión presenta un proyecto que además ganó un concurso, que es este corredor metropolitano, ¿no? Lindísimo, por cierto, que si algún día se los llega a hacer, perfecto. Pero, ¿qué pasa con el trole? ¿O qué debía haber pasado con el trole? ¿Debía integrarse a este sistema del que usted hablaba? ¿Extenderse? Porque además tenemos un trole que fue un sistema, además muy, muy saludable con el ambiente, muy amigable con el ambiente, pero que no se extendió más allá de lo que hoy tenemos, y por ejemplo no llega a Carcelén, etcétera. Entonces, ¿qué debía haber pasado con el trole? Llegar, extenderse, es decir, el modelo al que deberíamos pensar, digamos, soñar un poquito a la ciudad de aquí a 20 o 30 años, es que todos los corredores deberían ser eléctricos. ¿Ya? Por eso es que la idea de comprar grandes buses a diésel es una locura. Es decir, el horizonte debería ser que el trole, como le conocemos, sea el sistema de operación de todos los corredores. Deberíamos ir migrando del sistema basado precisamente en fósiles a sistemas eléctricos. Deberíamos conectar, hay que pensar que esta es la primera línea del metro, no es el único metro, ojalá se llegue a la 2, a la 3, a la 4, claro. Pero mientras tanto podemos perfectamente conectar. Si llegamos hasta Quitumbe, hay que construir el mecanismo que permita que el extremo de Guamaní hasta Mejía se conecte. Si llegamos ahora al Labrador, están hechos los estudios. Hay que hacer, digamos, un corredor que permita que la gente de Carapungo se conecte por un corredor exclusivo con catenaria entre Carapungo y el Labrador. Y que podamos llegar efectivamente a Calderón, a Carapungo. Ahí había un ramal que iba al Inca y hasta el Comité del Pueblo. Entonces, dibuje un poquito la ciudad, ¿no es cierto? La estación de Quitumbe le conecta con el suroriente y el suroccidente extremo. La estación del Recreo le conecta con todo el caudal de la lucha a los pobres, las Argelias y todo eso. La estación de la Magdalena le conecta con todo el suroccidente, ¿no es cierto? Marco Pamba, Chilibulo, etcétera. Sí me explico, ¿no es cierto? Entonces va construyendo el sistema. Oiga, doctor, y hay una pregunta que nos hace un oyente, Ileana Soto, dice, ¿y cómo solucionar la conexión con los valles? Porque usted nos habla de estos barrios. ¿Y los valles dónde quedan? Hay dos temas, digamos, con los valles. El uno, que debería tomarse ya, es que el eje, digamos, de funcionamiento con el Valle de los Chillos, ahí se ha discutido mucho la perspectiva de un tren de cercanías, que no me parece descabellado. Implica un esfuerzo importante, pero hoy por lo menos lo que deberíamos es estructurar un sistema de los buses que vienen del Valle de los Chillos que conecten con la estación del Ejido. Digamos, hoy tenemos una estación que queda ahí en medio de las universidades, ¿no es cierto? Esa estación debería estar en el Ejido y ese sistema debería estar integrado, porque en el Ejido usted tiene una estación. Y en el caso del Valle de Cumbayá y de Tumbaco, yo creo que hay que reactivar un proyecto que quedó establecido, que era el proyecto precisamente de un metroférico, que puede funcionar ahí, y repensar e intervenir por fin, digamos, en la rehabilitación de la otra parte del túnel Guayasamín, que permita que por ahí también transiten buses, porque es insólito que la gente de bus tenga que darse la vuelta e ir, digamos, hasta la estación Río Coca, y la gente que tiene autos sí sale por ahí de una manera caótica. Entonces hay que construir. O sea, lo que quiero decir es que ningún sistema es que la infraestructura mañana hace un milagro y salva. Hay que construir, digamos, una cultura general. Yo creo que la oportunidad que tiene, y en esto yo coincido plenamente en la necesidad de revitalizar el hipercentro de la ciudad. Para ponerlo en términos, no es posible que tengamos, voy a pensar en una cuadra. Hay que rehabilitar el hipercentro. El hipercentro, pero pensemos en lo siguiente. Párese usted en la 10 de agosto y Patria. Esa es la zona mejor servida. Tiene el Ejido, las universidades, el metro al lado, va a tener el trole, todo. Y usted camine un poquito, el edificio de finanzas medio botado, un parqueadero de Casa Vaca, digamos que es un hueco, ¿no es cierto? Las bodegas de la... No puede ser. Pasadas las 17 horas. No hay nadie. Todo vacío. Lo que hay que hacer es rehabilitar eso, pues. Ese es el corazón de la ciudad. Y váyase un poquito más allá, alrededor de la empresa eléctrica, lo mismo. Y váyase un poquito al barrio América, zonas deterioradas. Y váyase a San Blas y pasa lo mismo. Entonces hay que construir sobre lo construido, hay que rehabilitar,
hay que mejorar esas áreas centrales del centro. Hay 7, 8 polígonos, nosotros teníamos formulado eso muy en línea, digamos, con el planteamiento que hacía Fernando, nosotros teníamos reformulado ya unos polígonos, eso hay que hacer. Y evidentemente lo que va a pasar en ese caso, por ejemplo con el Tole, es que va a tener que adecuarse a esta nueva realidad, porque ya para largas distancias, digamos, va a funcionar sobre todo el metro. Entonces usted puede reactivar a un trole que sea más cercano, ¿no es cierto?, más amigable con la gente. Incluso habría que pensar un sistema de ciclovías en la 10 de agosto, una revitalización de la 10 de agosto como fue hace 20 o 30 años, que era el eje vial principal y hoy es una calle muerta y abandonada. ¿Por qué no había cómo generar, digamos, lo que podría ser un Transmilenio? Porque mire, esta ciudad tiene un centro histórico que no hay cómo tocar, y usted se imagina lo que habría significado ampliar el trole en términos de tener 3 o 4 carriles a cada lado como es el Transmilenio. Significaría expropiar una manzana, ¿no?, de lado y lado a lo largo de la ciudad, lo cual provocaría, no sé si una guerra civil o un costo gigantesco, ¿ya? Estas son las opciones de manera técnica, lo estoy resumiendo mucho, que permiten ir a un sistema integrado. Esto requiere, y esto sí es para la próxima administración, mucha fortaleza política. Ahí es cuando a mí me preocupa mucho, porque si lo que vamos a tener es otra vez una alcaldía débil, un proceso de fragmentación, un consejo totalmente disperso, en la debilidad de lo público, quienes mandan son los grupos de presión, ¿ya? En la debilidad de lo público, quienes terminan mandando son los grupos de presión. Y lo hemos visto, ¿no? Los inmobiliarios, los grupos de aquí, el fulano que no paga impuestos, el que evade, el dueño de la empresa, eso es lo que termina mandando. Y en tema inmobiliario, doctor, ¿qué es lo que debería hacer justamente la próxima administración municipal para que otra vez estos grupos corporativos no pongan por delante sus intereses económicos del querer levantar edificios por todo lado y se ponga la municipalidad por delante los intereses de la ciudadanía? Sí, lo que ha pasado de una manera penosa, y es público, lo que voy a decir no es ningún secreto, es que ha funcionado lo que en España llaman la puerta giratoria. Autoridades que deben regular el suelo, termina la administración y se van a trabajar en una gran empresa inmobiliaria, y al revés, alguien que trabajaba en una gran empresa inmobiliaria entra a la administración y después va, es una locura. Mire, yo estoy de acuerdo con la necesidad de lograr un mayor nivel de densificación de la ciudad, pero voy a poner un ejemplo. Una cosa es que uno tenga una ciudad, voy a poner el ejemplo de Barcelona, pero podría poner el de Rosario, que uno puede tener unas alturas de 4 o 5 pisos que permiten, o 3, ¿no es cierto?, de densificar lo que existe ahora. Otra muy diferente es que solamente fomente, ¿no es cierto?, el gran proyecto inmobiliario, que ya no tiene una lógica de dotación de vivienda, sino que tiene una lógica básicamente financiera y especulativa. Lo que está ocurriendo en este momento con la vivienda en el país, en América Latina, en el mundo, es que ya no responde al derecho a la vivienda, sino que la construcción de edificios, en muchos casos vacíos, cumple el mismo papel que el oro cumplía en el siglo XIX. Sirve básicamente para respaldar papeles, para emisión de procesos financieros. O quién sabe, cosas peores. O cosas peores. O lavado de activos también, cosas peores. También se escuchan Entonces esos ya casos. no hay una conexión entre la necesidad de vivienda y el desarrollo urbano y lo que se construye, sino que lo que se construye opera en otra lógica. Es el tercero, cuarto, quinta inversión de alguien, es efectivamente una lógica de lavado o tiene una lógica de rentabilizar, digamos, un tipo de inversión. Entonces hay una desconexión entre el valor, digamos, de uso de la vivienda, de la producción de hogar y de la generación de ciudad, y este valor, digamos, de financiarización. Estos temas, que son fascinantes, digamos, deberían ser los temas que estemos discutiendo en la campaña, ¿ya? Estos son los temas fundamentales, porque mire, si nosotros reactivamos el proceso de construcción de la ciudad y definimos 5 o 6 polígonos, podemos perfectamente decirle a la empresa privada, vengan, revitalicemos estas 5 o 6 áreas de la ciudad, y seguramente van a tener una ganancia legítima, pero también va a ganar la ciudad. Y también vamos a ofertar vivienda adecuada para los jóvenes y vamos a generar empleo. Entonces ahí hay un circuito virtuoso que podríamos hacer. Pero si lo que hacemos es simplemente plantear 2 o 3 grandes edificios, esto no reactiva la globalidad de la ciudad. Esto genera a veces más bien lógicas especulativas en el precio del suelo. ¿Y esto está conectado con la movilidad? Claro. Claro que sí. Obviamente, digamos, porque la movilidad es el factor estructurante de cada uno de los sitios. Entonces, estos desafíos
digamos, son fundamentales y ojalá, digamos, el proceso electoral que se abre pueda discutir esto, pueda discutir el tema de la pobreza, el impacto del COVID en los sectores más pobres, la situación, digamos, de la economía informal, la existencia, digamos, de amplísimos sectores que quedaron profundamente golpeados con el COVID, profundamente golpeados, y se ha ido desmantelando el sistema de derechos. Entonces, esto es lo que la gente vive, ¿no es cierto? La movilidad, la vivienda, en qué trabajo, y a veces yo siento una enorme desconexión entre ese que es el sentir y lo que pasa un poco en la arena más política, ¿no es cierto? Entonces necesitamos reconectar. Tal vez terminar diciendo, tiene estos inconvenientes de este proceso al final de la administración, creo que hay que vigilarlo y hay que informar con seriedad. No vamos a tener operación comercial este mes, clarísimamente, no va a haber una lógica plena, no va a ser así. Pero deberían eso va a decirlo demorar así, ¿no? meses, Así debería como decirlo usted así. lo está diciendo, debería ser así, o sea, no decirle a la gente que va a operar el metro, porque no es cierto que va a No es operar, así, sino que efectivamente. van a poder conocer Por una ejemplo, parte, sistema de una primera recaudo, etapa. al parecer eso va a estar el próximo año. Entonces, esta idea de las tarjetas, los validadores, todavía es una cosa en ciernes, ¿Y la tarifa? más todavía ir a ¿Cuánto? un sistema integrado. Mire, es que si uno tiene un sistema integrado de recaudo y de tarjeta, voy a ponerle un ejemplo. Si yo tengo un sistema a través de la tarjeta, a los trabajadores que salen a las 6 de la mañana hasta las 8, yo puedo definir una tarifa. A los estudiantes yo puedo definir una tarifa. No sé si me explico, es decir, tarifas diferenciadas. exactamente, la tecnología permite que uno pueda tener tarifas diferentes. En varias ciudades de Europa, de los Estados Unidos, el costo del metro el sábado tarde y en la noche es más alto, porque es básicamente un tema de ocio, de fiesta, etcétera, ¿no es cierto? Para los trabajadores que salen 5:30, 6 de la mañana es más barato. Para los estudiantes, digamos, tercera edad, discapacidades, uno puede establecer una política, además de subsidio cruzado, teniendo un sistema operativo que funcione articuladamente. A los sectores que tienen que venir desde más lejos, uno puede subsidiar un poquito. A los que se mueven comercial y económicamente en el hipercentro, puede tener. Esa capacidad es posible con un sistema de recaudo único. Y eso es lo que hay que hacer, y a eso hay que ir. Y entonces usted tiene un fondo común y tiene una caja de compensación. Entonces no es que el bus levanta pasajeros y así es como gana el día, sino que usted tiene un contrato, puede ir lleno o puede ir vacío, que usted va a tener un recurso en esa caja de compensación. Y no tenemos las correrías, y no tenemos los accidentes, y no tenemos el caos. Y el maltrato al usuario del bus. Claro. Una combinación de un liderazgo político claro, que no se deje subordinar, y de una comprensión de los problemas urbanos. Ojalá que eso podamos tener. Oiga, doctor, yo no quiero dejar de hablar de un tema que tanto a usted como a mí nos apasiona, ¿no? Y que también fue una de las cosas que cuando llegó Rodas del municipio lo mandó al traste, que era además un proyecto que funcionaba y funcionaba bien. Muy bien, claro. La BiciQ. Sí, le cambió el nombre, pena. Incorporó las famosas bicicletas eléctricas. Que están hasta ahora botadas, embodegadas, ¿no? Y que Contraloría sobre eso no dice absolutamente nada. Creo que hay un perjuicio a la ciudad de algo así como 3, 4 millones de dólares. Y vemos las paradas de las BiciQ ahí oxidándose y dañadas. Debemos recuperar como ciudad aquello. Totalmente. ¿Cuánto perdió A Quito mí con botar a la basura parte ese el alma. proyecto? O sea, este es un proyecto que en términos de la gran inversión del municipio es relativamente barato. Es relativamente barato. Y es un proyecto que está caminando muy bien. Es decir, nosotros teníamos indicadores diarios de un incremento extraordinario, porque claro, la bicicleta pública en un sistema como el que está planteado, además comenzaba a invitar al ciclista que no necesariamente va a la bicicleta, sino que tiene su bicicleta. Y entonces teníamos progresivamente, llegamos a tener cerca de 26,000 personas ya con tarjeta. Y la verdad es que es insólito cómo es que desmontaron todo, y ahora las paradas abandonadas, retiraron las bicicletas, hicieron esta cosa rara de eléctricas, no tienen un modelo de gestión, y una cosa en la que la ciudad era pionera, ahora no tenemos bicicleta pública. Esto hay que recuperar y hay que integrar la posibilidad de que la bicicleta sea un modo de transporte integrado al resto del sistema. Entonces las paradas tienen que estar cercanas a las paradas del metro, ¿no es cierto? Ventajosamente hay ascensores, ¿no es cierto? Y hay escaleras que permiten efectivamente que en ciertos vagones pueda llevar la bicicleta. Hay que generar y habilitar estacionamientos de bicicleta y de vehículos en torno a algunas paradas. Es decir, el trabajo está abierto, hay mucho por hacer, digamos, ¿no? Hay mucho por hacer. Y yo creo que ese debería ser el desafío a futuro, ¿no?
Qué interesante, muchísimas gracias, doctor, No, por habernos ustedes un visitado. gusto. Queda pendiente la invitación Queda para hablar de temas pendiente para políticos, hablar ¿verdad? un ¿Ya se poquito comprometió? Ya se comprometió. Ya No se comprometí. salva. Un abrazo a todos, muchas gracias. A ¿no? usted Muy por gentiles. acompañarnos. El doctor Augusto Barrera, exalcalde de Quito, que ha estado con nosotros. Ya son las 8 de la mañana con 12 minutos. Una brevísima pausa.